Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos. Cada día o cada semana te digo lo mismo. Estamos contentos de tenerte ahí, sabiendo que estás esperando este programa, Sembrando Esperanza. Cada semana tratamos de buscar un argumento para sembrar en ti algún gramito de esperanza. Porque realmente necesitamos la esperanza como el oxígeno. Porque la verdad que como está el mundo hoy y todas las amenazas que tenemos y todas las cosas que están viendo, es para buscar esa esperanza que te digo cada semana, la esperanza gloriosa que Dios tiene para ti. Bien, como en semanas pasadas hemos estado viendo temas muy concretos, hoy he querido buscar un tema que creo que también, no voy a decir que está muy en boga, pero realmente es un tema para pensar. Para que usemos un poco la cabeza y veamos si realmente como estamos funcionando es como deberíamos de funcionar. Vamos a hablar de la ética y la moral. ¿Eso qué es? Quizá esto nos suene un poco a cosas raras, pero vamos a hablar de ello. Para ello tenemos con nosotros, como hace 2 semanas o 3, a don Emilio Carmona, biólogo molecular, y está de profesor aquí en San Lucas Aramito en un instituto. Y entonces, ya que está aquí, pues aprovechamos para que nos haga un temita. Y le he pedido a él, por favor, que nos trate el tema de la ética y la moral, ¿vale? Yo sé que hablar de moral a estas alturas es difícil, porque todo ha cambiado tanto. Lo que mi padre me enseñaba a mí, eso quedó en la historia. Eso no se cuenta. Eso no, ya es que pasó, eso viene de la prehistoria, parece, porque hoy no sabemos qué es moral ni qué es la ética. Depende de lo que tú pienses de ello, como tú lo veas. Bien, pues le presento a don Emilio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y vamos al tema. La primera pregunta que tengo es, ¿la ética de Dios está expresada en los 10 mandamientos o era... Vamos a ver, tenía una idea ahí. Venía en un paquete. Cuando nacemos, traemos un paquetito, traemos un corazón o traemos un hígado, traemos un paquetito ahí dentro, que es donde nos viene ya el comportamiento ético y moral, o esto lo aprendemos después. Bueno, pues el autor ateo convertido al cristianismo, C.S. Lewis, dice en su libro Mero Cristianismo que todo el mundo tiene una noción de moral. Algo que a él le llamaba la atención antes de ser cristiano era que si alguien le dice a otro, oye, mira, estás en mi asiento, no, el otro no le responde, al diablo con tu modelo, ¿no? Yo tengo otra ética y me siento aquí porque quiero, sino normalmente se justifica o intenta explicar algo. O sea que todas las personas de alguna manera tienen cierta conciencia de que existe el bien y el mal y de que hay cosas que están bien y que están mal. Lo que pasa es que esa conciencia no es absoluta, puede ser moldeada, puede endurecerse. Si nosotros practicamos regularmente un pecado, terminamos por no darle importancia, y de igual manera, si se nos sensibiliza mucho hacia una temática, también podemos tener una sensibilidad extrema hacia ello. Pero sí que, digamos, partimos, al igual que con el lenguaje, tenemos que aprender el lenguaje, pero tenemos unas habilidades innatas para adquirirlo. Tenemos la preparación de saber que hay un bien, hay un mal, y tenemos ciertas nociones, pero esas nociones pueden ser dirigidas y pueden ser enseñadas o moldeadas.
En ese aspecto, también decía C.S. Lewis que hay gente que cree que la moral cambia mucho de una civilización a otra, de una moral a otra. Lo cierto es que hay mucho terreno común, más del que pensamos, en todas las civilizaciones y en todas las sociedades. Lo que sí suele cambiar es a qué se le da más importancia y a qué se le da menos importancia. Cosas que antes se consideraban pecados o faltas perdonables, hoy en día son imperdonables, y a la inversa. Cosas que antes eran consideradas imperdonables, hoy son consideradas quizás tolerables o permisibles. Pero sí hay, en la Escritura, en la Biblia, Dios nos da una guía. Y es verdad que los 10 mandamientos se han usado tradicionalmente como una manera de resumir todo lo que es la ley moral del Antiguo Testamento. Sin embargo, como bien decías también, el Antiguo Testamento tiene más leyes. Los reformadores hablaban de que en el Antiguo Testamento hay una ley moral, hay una ley civil. Dios da instrucciones a Moisés para saber cómo debe vivir el pueblo de Israel como nación. Por lo tanto, eran una teocracia, vivían bajo un gobierno divino, cosa que no es actual, porque en la Iglesia de Jesucristo, en el Nuevo Testamento, no vive bajo un gobierno civil teocrático. Los cristianos son gente de todo pueblo, tribu, lengua, nación, y nos sometemos a las leyes que existan en ese momento. Y nuestra ley es más bien una ley del corazón, por eso lo de moral, ética, que nos va guiando para vivir conforme a lo que Dios quiere. Y también existe una ley ceremonial. Vemos que en el Antiguo Testamento hay un montón de instrucciones sobre cómo sacrificar animales, para pedir el perdón de los pecados, para agradecer a Dios, para realizar una serie de rituales, que en el Nuevo Testamento vemos nuevamente que Jesús y los apóstoles muestran que todo eso se ha cumplido en la persona de Jesús, que al morir Jesús en la cruz, Dios no requiere más de sacrificios por nuestra parte, ya que de hecho aquello no eran más que señales que apuntaban a lo que Dios iba a hacer en la historia definitivamente. Entonces hay una ley civil que no aplica al cristiano hoy en día, hay una ley moral que sí, aunque también, para no alargarme, responderé más tarde cómo se aplica al cristiano, y hay una ley ceremonial que se ha cumplido ya plenamente en Jesús. Muy bien. Los 10 mandamientos que hemos mencionado ya, y te pregunto ahora sobre ellos, dice, entre otros, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás a su mujer ni su criado. Estos son una forma de vivir una moral. Sin duda, alguna vez me han dicho en alguna ocasión que si todo el mundo viviese conforme a los 10 mandamientos, el mundo sería otro muy diferente, para mejor. Pero notemos una cosa, se ha hablado que Dios le dio unas tablas, ¿no? Le dio 2 tablas a Moisés, donde esculpió los 10 mandamientos. Y algunos hablan de los mandamientos de la primera tabla y los mandamientos de la segunda tabla. La primera tiene que ver más con la relación del hombre con Dios, con la autoridad; la segunda quizás con la relación con nuestros semejantes, ¿no? De ahí eso que hemos leído. Por parte de Jesús y los apóstoles es curioso cómo ellos tratan la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Por una parte, como digo, se nos dice que ha tenido su cumplimiento en la cruz de Cristo. De ahí que algunos llegan a decir radicalmente que nada de lo que se dice en el Antiguo Testamento es aplicable a nosotros. Otros intentan cumplir incluso las leyes dietéticas, las leyes de las festividades, las ceremonias, ¿no? Cosa de lo cual nos previene en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, dice: ¿qué hacéis otra vez intentando ganar el favor de Dios? Intentar cumplir todas estas cosas como si eso aportase algo a vuestra justificación o santificación. Nada de eso tiene sentido. Pero los reformadores hablaban de lo que se llama el tercer uso de la ley. La ley, decía Lutero, decían los reformistas también, tiene como 3 usos. Un primer uso, que es ser un espejo, mostrarnos cuál es nuestra condición delante de Dios. En ese sentido, ninguno de nosotros es capaz de cumplir totalmente ni plenamente los 10 mandamientos. Todos los hemos quebrantado alguna vez, todos hemos mentido alguna vez, todos hemos quebrantado quizás no tomar el nombre de Dios con respeto, hemos desobedecido de distintas maneras. Y alguien dirá: bueno, pero yo no he matado, yo no he adulterado. Pero Jesús eleva el listón. Jesús dice: oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se aira, que se enfada contra su hermano, ya es culpable de asesinato. Y cualquiera que le dice fatuo, tonto, o sea, cualquiera que se enfada con él, le insulta, está mostrando ese odio en su corazón,
delante de Dios ha pecado ya en su corazón y ya está ante el juicio de Dios. Jesús dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya es culpable de adulterio. Es decir, el Nuevo Testamento no es que mantenga o anule, es que eleva el listón. Pablo dice que él no está bajo la ley, pero está bajo la ley de Cristo. Y en un sentido, la ley de Cristo, yo digo que todo pasa por la cruz. El cristiano lee el Antiguo Testamento a la luz de la cruz. Y lo que hace es elevar. El cristiano no se conforma con no matar. El cristiano intenta no airarse, ni tener rencor, ni odio en su corazón contra su prójimo. Es más, el cristiano intenta dar vida como él ha recibido vida de Jesús. El cristiano no intenta solamente no llegar a cometer el adulterio, intenta mantener su mente, su corazón puro, limpio, e intenta transmitir eso en su estilo de vida y promoverlo también. El cristiano se da cuenta que la raíz del problema está en el corazón. Jesús dice, del corazón nacen los malos pensamientos, del corazón nacen las blasfemias, la insensatez, los hurtos, los asesinatos, todo eso sale del corazón, la inmundicia. Y Pablo mismo dice, yo creía que no pecaba, pero me di cuenta cuando la ley dice, no codiciarás, que el pecado revivió aún más en mí. Es decir, aún más nuestra naturaleza pecaminosa se revela y basta que la ley de Dios diga no codicies y más codiciamos. Y pone un ejemplo de algo que va al corazón. El último mandamiento, el de la codicia, no es un acto externo, digamos, como el asesinato o el robo, ¿no? Es algo que está en nuestro corazón, que nadie ve sino Dios, pero sabemos que hemos codiciado, que en lugar de agradecer a Dios lo que nos da, hemos buscado lo que no era nuestro, hemos deseado de manera ilegítima cosas fuera de orden y de lugar, y eso nos señala la Biblia que nadie lo ha cumplido. Ese es el primer uso de la ley, nos muestra nuestro pecado. Hay un segundo uso también, la ley de Dios frena el mal. Un mundo donde la palabra de Dios se predique, un mundo donde se recuerde la influencia de lo que Dios ha dicho, es un mundo donde el mal es frenado. Si bien es cierto que por una parte nuestro corazón se revela, también el temor a Dios, aunque sea solamente por el juicio, pone cierto freno a la maldad de los hombres. Y de hecho la gente no se da cuenta hasta qué punto le debe al cristianismo muchos principios que hoy disfrutamos, incluso de personas incrédulas. El historiador Tom Holland dice que sin ser cristiano, él, al estudiar la cultura clásica, cosa que él ama, y lo ha reflejado en su libro Dominion, muestra cómo vivían los romanos, cómo eran influidos también por la cultura griega. En la cultura clásica tenían cosas admirables, pero tenían otras que eran claramente atroces e inhumanas, que hoy las vemos y nos causan repelús. La manera en que se trataba a la mujer, a los esclavos, a los niños, a los indefensos, a los desvalidos. Y sin embargo, él se preguntaba, ¿por qué yo que admiro esta cultura clásica, esto me resulta tan repulsivo? Y se dio cuenta, es que mi mente está influida por el cristianismo. El cristianismo ha influido en nuestra sociedad de manera increíble. Hoy en día nuestra sociedad, si bien cada vez se va relajando cada vez más la ética sexual, por ejemplo, estamos de acuerdo todos o vemos como normal que el matrimonio es algo monógamo. No practicamos la poligamia en las sociedades que han sido influidas por el cristianismo. Entendemos que el compromiso, incluso cuando se dice te amo, el ideal es que te amo para siempre. No te amo ahora y mañana te dejo de amar. Aunque bueno, dijo Alfonso Guerre una vez que para la moral socialista la poligamia no está mal, no está mal la monogamia consecutiva, ¿no? Que es lo que estamos viviendo hoy. Y el cambio de pareja es recurrente. Pero todavía está ese ideal, la idea de que amar a una persona y incluso amar para toda la vida y no amar a varias personas a la vez. Este ideal de monogamia, que además permitió el avance en derechos de la mujer y que ha permitido también el cuidado de la infancia y la familia para beneficio de la sociedad, es una influencia del cristianismo. Y todo el cuidado a personas también en situaciones desfavorecidas, la abolición de la esclavitud se consiguió en Occidente gracias a la lucha de hombres de convicciones cristianas. Es decir, el cristianismo en muchos aspectos frena el mal. Y vamos a darnos cuenta, nos damos cuenta ya en algunas cosas, como al irnos apartando de esa ética cristiana, la sociedad sufre y va a sufrir cada vez más, porque se pierden principios. En muchos países de Europa del Este, donde el comunismo ateo imperó, al derrumbarse también han surgido a veces bandas delictivas con una crueldad como no se había conocido aquí nunca, y estamos conociendo ahora. Y estamos conociendo también a veces los delitos que se llegan a cometer con una falta de humanidad en personas que vienen de contextos que no han conocido el cristianismo. Entonces, el cristianismo frena un poco el mal en ese aspecto. Pero hay un tercer uso. El tercer uso de la ley para el cristiano, que es el que hablaban los reformadores, es que la ley ya no es para el cristiano un mero conjunto de preceptos.
que obedecemos por temor a ser condenados por Dios. El cristiano vive una relación de amor con Dios. El cristiano ha pasado a ser hijo de Dios. Y un hijo no obedece a su padre ya por el temor al castigo. La ley de los 10 mandamientos pasa a ser para el cristiano como una guía para conocer el corazón de Dios. Más que preceptos, buscamos extraer los principios, y más que los principios buscamos conocer a la persona, que es Dios mismo. Entonces, nosotros, como decía, no nos conformamos con no matar, buscamos dar vida. No nos conformamos con no robar. Dice Pablo escribiendo a los Efesios, el que robaba, no robe más, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos para compartir con el que no tiene. Así cambia Dios el corazón. Una persona que antes era un ladrón pasa a ser una persona que porque ama a Jesús, porque ha recibido bien de Jesús, ya no busca meramente cumplir con no he robado, sino busca decir, voy a intentar dar al que no tiene. Voy a intentar usar mi trabajo, mi vida, mis fuerzas para compartir con otros. Entonces, el cristiano usa los 10 mandamientos como una guía para conocer el corazón de Dios. Y los negativos los convierte en positivos. Los negativos, el no matarás, el cristiano busca convertirlo en dar vida. El no robar, en compartir con el que no tiene. El no adulterar, en cultivar la pureza en su vida, en su familia, en todas las áreas. Muy bien. Así es que los 10 mandamientos nos han influenciado por todos lados, ¿verdad? Sí, así es. Por segundo tengo aquí, ¿cómo implica la ley moral de Dios en la vida cristiana? ¿De qué manera se implica? Pues, como decía, el cristiano eleva por encima de la exigencia mínima lo que nos dicen los 10 mandamientos. De ahí que aludía a que algunos dicen, ¿estamos bajo los 10 mandamientos? Bueno, en un sentido no. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo, la ley del amor. Pero esa ley del amor, el amor no es un término vacío. Es verdad que el cristiano aplica el amor en todas las cosas. Pablo dice en Romanos 13, el que ama ha cumplido la ley, porque toda esta sentencia, no matarás, no robarás, no adulterarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, en esta sola sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la idea. Pero también es verdad que el mundo tiende a distorsionar la palabra amor. Lo vemos hoy en día, el mensaje a veces de el amor libre, amar es amar, no importa quién ames, cómo ames, y con eso estamos queriendo decir el tener relaciones íntimas cambiando de pareja cada 2 por 3, eso no es amor. Entonces los 10 mandamientos nos sirven un poquito para acotar, para decir lo que es amor y lo que no lo es, que no llamemos a las cosas por lo que no son. Si damos falso testimonio, si mentimos, no estamos amando. Si yo digo, yo te amo mucho y al mismo tiempo te miento, eso es un amor falso. Nos sirven como guía para entender el corazón de Dios, de qué es el amor. El amor para el cristiano se define en base a una verdad. Ahora bien, observemos una cosa. El tratamiento que Jesús hace de la ley tiene una doble aplicación. Por una parte, como digo, la ley para el cristiano ya no le condena, ni le salva ni le condena, porque no esperamos llegar al cielo, estar para siempre con Dios, porque cumplamos la ley. Ya que, como digo, ninguno la hemos cumplido. Nos aferramos al perdón de Dios, nos aferramos a lo que Cristo ha hecho en la cruz. Él ha cumplido la ley por nosotros, Él ha vivido la vida perfecta que ninguno de nosotros ha vivido. Cuando uno lee los evangelios, se da cuenta que Jesús cumple perfectamente esos mandamientos. Él no solamente los cumple, sino que ha elevado. Su vida es una vida de entrega a Dios y a los demás, como ninguno de nosotros la cumple. En ese aspecto Él la ha cumplido por nosotros. Pero hay otra cosa que Cristo hace, y es que libera de las interpretaciones legalistas. El peligro que tiene la ética y la moral es que podemos caer fácilmente en el legalismo. Si no hay ninguna ley, caemos en la anarquía moral. O sea, y eso nos lleva al caos. Pero el énfasis muchas veces en los actos externos nos lleva al legalismo. Cumplimos cosas, pero nuestro corazón no ha cambiado por dentro. Y Jesús quiere que cambie nuestro corazón. Entonces, Él muestra cuáles son las interpretaciones legalistas y las interpretaciones no legalistas de la ley. Cuando el énfasis se pone en actos externos, y sobre todo en las ceremonias, el comer ciertos alimentos, el guardar ciertas festividades, eso lo rechaza Cristo y los apóstoles, claramente. Y cuando a Él le preguntan, ¿cuál es el mayor mandamiento? Él dice, el mayor mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se resume toda la ley y los profetas, dice Jesús. Y se acerca un religioso y le dice, bien has dicho, maestro, porque
el amar a Dios con todo el corazón y con toda la mente y con todas las fuerzas, con todo el alma, es más importante que todas las ceremonias y sacrificios. Y Jesús le responde, no estás lejos del reino de Dios. Es decir, Dios prioriza el corazón y el obedecer sus mandamientos en nuestra vida que el intentar compensarlo con ceremonias, con rituales, con todo tipo de cosas que solemos hacer. Los seres humanos nos hacemos trampas al solitario y decimos, bueno, sí, yo no he vivido conforme a lo que Dios quiere, pero luego voy a la iglesia a dar dinero, voy a ciertos rituales, ¿no?, a ceremonias, me fustigo, ¿no?, y me flagelo, y con eso me quedo con la conciencia tranquila y creo que he cumplido con Dios. Esto es un autoengaño. Jesús previene contra eso. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. También nos previene frente al engaño de la ética secular. El ser humano hoy en día intenta amar al prójimo sin amar a Dios. Estamos condenados al fracaso. No significa que no se pueda hacer durante cierto tiempo, o no significa que no haya personas que a los cristianos incluso nos dan ejemplo, porque nosotros somos imperfectos también. Pero a la larga, si queremos que nuestras acciones sean buenas de raíz, desde el corazón, necesitamos aprender a amar a Dios para amar bien a nuestro prójimo. Y eso es importante. Un amigo me decía, yo cuando era drogadicto, él se había rehabilitado y había creído en Cristo. Dice, yo compartía con otros la droga, el alcohol, porque me hacía sentir bien y yo creía que eso hacía sentir bien a otro. Pero claro, lo que él está compartiendo no era bueno. Y el problema que tienen muchas personas no es que no amen, es que no saben amar. Llevamos a nuestras relaciones maltrato, queja, situaciones tóxicas que no son saludables, porque es lo que muchas veces hemos aprendido o lo que nosotros sabemos hacer. Lo que Dios nos enseña es amar en cantidad y en calidad. Dios nos ha amado mucho y nos ha amado de la manera correcta, con un amor sacrificial, con un amor que da lo que necesitamos. El buen amor da también dirección, disciplina, nos da el mejor legado que podemos tener en la vida. Alguien que ame a sus hijos, lo mejor que puede hacer por ellos no es ni dejarle grandes propiedades, ni dinero, ni nada, es darle una buena dirección en la vida y un buen ejemplo. Ese es el mejor legado que les puede dejar. Esto nos enseña la Biblia, a vivir desde dentro hacia afuera un cambio profundo hacia Dios. Bien, la tercera pregunta es, ¿necesitamos conocer la ley moral de Dios? ¿La necesitamos? Por supuesto, como digo, el ser humano, aparte de Dios, está condenado al fracaso. No significa que la religión por sí misma nos da garantía de éxito. De hecho, a veces los entornos religiosos pueden ser más tóxicos que entornos no religiosos. Tristemente hay personas que con razón han tenido malas experiencias religiosas y han salido espantados de una iglesia, sea la que sea. Pero lo que tenemos que recordar es que Dios no es así. Jesús tiene mucho enfrentamiento con los religiosos. Y que si nos apartamos totalmente de la palabra de Dios, tampoco llegaremos a buen puerto. Porque lo que queda al final, es verdad que hay entornos religiosos tóxicos, pero es que un entorno donde se pierden todos los principios, todas las barreras del mal, es peor todavía. Y ahí hay poca solución posible, a menos que haya un arrepentimiento y una vuelta a Dios, que es lo que ha ocurrido a veces. Hay personas y comunidades enteras que han llegado a un nivel de degradación que hasta que han leído la Biblia y han transformado su vida y sus corazones. Me gusta el testimonio de los amotinados de la Bounty, un barco que se han hecho varias películas, hay varias historias contadas, un hecho real. Lo que no se cuenta es que los amotinados se quedaron a vivir en unas islas y fueron cada vez degradándose en su estilo de vida hasta el punto de que había todo el tiempo borracheras, orgías, peleas, llegó a haber un grado de violencia y de odio entre ellos que era un caos aquello. Pero había quedado una Biblia que había sobrevivido del barco y empezaron a leer algunos. Cuando llegaron allí, nuevamente colonos, se encontraron un panorama totalmente distinto. Allí tenían un orden, las familias, los niños incluso pedían como premio la lectura de la Biblia, habían totalmente enmendado, reformado su conducta, pero les contaron a dónde habían llegado antes de eso. Hay un libro que ya no se edita, pero que a mí me hizo mucho bien, el testimonio de los prisioneros, del campo de prisioneros del río Kwai. Es famosa la película El puente sobre el río Kwai, y se hizo otra más reciente, Acabar con todas las guerras, contando un poco de lo que se vivió aquello, contando los aspectos más crudos y difíciles, pero no se cuenta lo que ocurrió, que también hubo una transformación tremenda por la lectura de la Biblia y el testimonio de un par de cristianos que hubo allí. Uno de ellos dio su vida por los demás y otro estuvo sirviendo a gente necesitada. Y habían llegado también a una degradación de pelearse por los restos de alimento, una situación que ellos mismos dijeron, la vida no puede ser solo esto.
y empezaron a leer junto a la Biblia. Y le pidieron a los oficiales de mayor rango que leyese la Biblia con ellos, y empezaron también a reformar su vida, su conducta, y aquello cambió radicalmente también. Muchos de ellos conocieron a Jesús, se hicieron después algunos médicos, misioneros, maestros, profesiones vocacionales de servir a otros por lo que habían vivido en aquel sitio. Entonces la Biblia hace falta y puede transformar personas y comunidades enteras. Aunque también debo prevenir, esta no debe ser la finalidad que busquemos. La finalidad del cristiano es buscar tener una relación personal con Jesús. Busca una relación con Jesús y tendrás una vida buena. Busca solamente la vida buena y te perderás las dos cosas. Decía C.S. Lewis, el que apunta al cielo puede conseguir cosas para el más allá y para esta vida, pero el que apunta solamente a esta vida se pierde las dos cosas. El cielo. Muy bien, muy bien. El amor, pero la cuarta, la ley moral como guía para la vida cotidiana. Sí, ¿de qué te sirve a ti esta moral de Dios en tu relación en el colegio, tu relación con tu vecino, tu relación? Pues sirve de mucho. El guardarla nos ayuda a convivir mejor con nuestros semejantes. Lo que pasa es que, como digo, si solamente nos fijamos en lo externo, acabaremos cayendo en la hipocresía, acabaremos cayendo en una serie de formalidades. Para renovar esta moral en nuestra vida, tenemos que buscar intimidad con Jesús. Yo animo a la gente a buscar hablar con Dios en su cuarto cada día. Como decía el Señor Jesús, cierra la puerta de tu cuarto y ahí habla con Dios, busca a Dios, porque vamos a descubrir muchas veces lo mucho que queda por resolver en nuestro corazón. Nadie se da cuenta de la fuerza que tiene el viento, sino aquel que intenta ir en contra del viento. El que va a favor no se da cuenta. Mientras nos dejamos llevar por nuestros instintos, nuestras tendencias pecaminosas muchas veces, pensamos, yo cambio cuando quiera, ¿no? Como dice el que tiene una adicción, yo controlo, yo cuando quiera puedo dejarlo. En el momento en que empiezas a intentar dejarlo, te das cuenta la fuerza que tiene sobre ti el pecado y la pecaminosidad. Entonces hay que buscar a Dios íntimamente en nuestro cuarto y entonces Dios puede cambiar, transformar tu vida, tus relaciones, tu familia, no sin dificultad a veces, pero Dios puede hacer una transformación para bien tremenda. Hablando de esto, hablando del primer mandamiento, ¿el amor es el fundamento de la ley moral de Dios? Jesús lo dice así. Todo se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Esta es la base. Pablo también lo repite en la epístola a los Romanos. Todo lo que dice de no matarás, no robarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre, se resume al final en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. El cumplimiento de este mandamiento, la regla de oro que se ha llamado muchas veces, haz con otro lo que quieres que haga contigo, este es el amor. Algunos han dicho que la norma de Jesús ya la dijeron anteriormente algunos maestros de la ley judíos, pero no es del todo cierto. Lo que está extendido entre mucha gente y lo que decían algunos rabinos judíos es: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Esto está expresado en forma negativa, pero Jesús lo expresa en forma positiva. Haz con otros los que quieres que hagan contigo. No es lo mismo. Una cosa es decir, ¿a ti te gusta que te den un puñetazo? No, pues no se lo deja a otro, vale. Pero otra cosa es decir, ¿a ti te gusta que te regalen comida? Sí. Comparte tu comida con el otro también. Entonces, eso es un paso más. La ley de Dios siempre va un paso más allá, hasta que nos duele. Nos da el pellizco hasta donde ya decimos, ay, que aquí ya me involucra, me implica, y implica mi corazón. Y eso es donde el Señor Jesús quiere llevarnos. Muy bien. Quizá entramos a la otra pregunta, después queremos que le diga algo a los que te están escuchando. ¿El amor es fundamento de la ley moral de Dios? No, eso te lo he dicho. Sí. Me queda ahora, perdón, me he confundido. Sí. ¿En qué medida podemos encontrar esta ley moral de Dios en la sociedad? Pues, como decía anteriormente, la sociedad en la que vivimos no sabe hasta qué punto ha estado influida. Realmente tenemos mucha influencia del cristianismo. Hay cosas en las que todos estamos de acuerdo, para bien. O sea, todos estamos de acuerdo en que los niños no deben quedar desamparados, el cuidado de los más desfavorecidos, mucha de la obra social que existe en nuestra sociedad, muchas ONGs, la gente lo ignora, pero muchas ONGs han tenido inicios cristianos.
La Cruz Roja la fundó Henri Dunant, un protestante suizo. Incluso hubo cuáqueros en el inicio de Greenpeace también, el cuidado del medio ambiente. Muchas ONG que existen, aunque se han secularizado, tienen un origen cristiano, y muchas que siguen siendo cristianas o de inspiración cristiana que existen hoy en día, ¿no? Así que la sociedad está más influida, y el hecho de que todos estemos de acuerdo, como digo, en ciertas nociones básicas de la familia, del cuidado de protección de personas. Hay ciudades, bueno, en Reino Unido, la obra también de muchos cristianos hizo que los municipios se organizasen alrededor de la ayuda precisamente que proporcionaban las parroquias y la labor social tremenda que hacían, ¿no? En un momento en que no existía el tejido social que existe hoy en día de seguridad social y demás, ¿no? Entonces estamos tremendamente influidos sin darnos cuenta por la moral cristiana, aunque preocupantemente cada vez nos distanciamos más. Entonces, en un mundo donde se ha dejado de leer o de estudiar la Biblia, donde muchas personas dejan de creer en Dios y donde conviven cada vez más mentalidades dispares, que sin duda hay que respetar, pero tenemos que advertir que eso va a tener unas consecuencias. Y si vemos que empiezan incluso a adoptarse prácticas que son corruptas o que son negativas para la sociedad, o incluso se hacen leyes que son negativas para la sociedad, pues vamos a sufrir, vamos a sufrir como personas, como individuos, como familia y como sociedad. Y eso, nuestro deber como cristianos, es avisarlo, sin obligar a nadie, sin forzar a nadie, pero sí apuntar a que hay un camino mejor, que es el que Jesús nos apunta, que, como digo, tampoco es el de los religiosos, ojo, Jesús discutía con los religiosos. De hecho, en el Nuevo Testamento se repiten los 9 mandamientos de los 10, solamente hay uno que no se repite, el de guardar el día de reposo. Ni Jesús ni los apóstoles repiten nunca guarda el día de reposo. De hecho, tiene discusiones Jesús con los religiosos de su época por no guardarlo, porque Jesús les enseña que si una persona necesita ayuda, siendo día de reposo, es más importante ayudar a la persona que guardar ceremonialmente ese día. Con lo cual, es también una pista, eso nos da una orientación de cómo interpretaban la ley de Moisés Jesús y los apóstoles. El aspecto moral, pero el aspecto moral donde los principios cuentan más que el precepto, de manera que el principio de salvar una vida, de ayudar a una persona, está por encima que el hecho de guardar una ceremonia, que no significa que es bueno también guardar un día a la semana, y de hecho, el guardar un día a la semana es algo que hoy en día está considerado como sagrado y protege a los trabajadores. Una de las conquistas que a veces se habla del trabajo, de lo que se ha conseguido para que haya descanso para las personas, en algunas sociedades no tenían descanso las personas que estaban en el escalafón más bajo de la sociedad. Hoy en día entendemos como prácticamente sagrado que un día de descanso a la semana mínimo lo tiene que tener merecido el trabajador. Por eso digo que hay mucha influencia y en ese aspecto está bien, pero que luego tenemos que saber priorizar el amar a Dios, el amar al prójimo y lo que esté, el principio que esté por encima, antes que guardar una serie de religiosidades. Dice el filósofo ateo Fernando Savater que hablar de cualquier moral o cualquier ética significa que hay conductas que son mejores que otras. También hay personas que objetan a esto, ¿no? Hoy en día con el relativismo algunos dicen, bueno, tú te crees mejor que alguien por decir que algo está bien o está mal, o a mí me han llegado a decir, me dijeron en una ocasión, Emilio, tú no tienes derecho a decirle a alguien que lo que está haciendo está mal. Se ve como ofensivo, ¿no? Hombre, es verdad que no hay que decirlo si no viene a cuento, ¿no? Fuera de lugar, yo no voy a interrumpir a alguien y decirle, oye, pero si viene a cuento, si viene a colación, y a mí me preguntan, yo puedo decir que hay conductas que son mejores que otras, porque eso significa la ética, lo contrario sería la amoralidad, que no existe ética alguna, y no es verdad, porque el ser humano, claro que tiene acciones que son éticas, y me dijeron, no, tú no puedes decirle a alguien que una conducta es mejor que otra, porque eso es juzgar. Claro, y yo le pregunté, ¿y por qué está mal? O sea, ¿qué pasa si yo juzgo? ¿Cuál es el problema? Y me dijeron, pues que eso está mal. Y digo, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Acabas de emitir un juicio moral. O sea, al final, cuando el relativismo, en teoría, intenta suplantar la moral cristiana diciendo que cada uno haga lo que quiera, nada está bien, nada está mal, es una trampa, porque está diciendo, no hay que juzgar porque juzgar está mal. Luego ya estás diciendo que hay conductas que están mal y otras que están bien. Y al final lo que hay es una mentira para ir suplantando una ética por otra, una moral por otra. Y en esa trampa tampoco tenemos que caer. Entonces, claro, evitemos la religiosidad, evitemos la amoralidad, sigamos a Jesús. Ahí Jesús pone un ejemplo, me estaba acordando ahora, como tú estabas hablando del sábado, dice, ¿a quién de vosotros no se le cae una oveja en el pozo y la deja allí hasta el día siguiente?
Le tocaba no a su moral, a su bolsillo, a su economía. Efectivamente, incluso por la economía y por compasión, si una persona tiene una bestia de carga y dice, si se te cae aunque sea días de reposo, tú la sacas, ¿no? Porque otras cosas lo consideraban los religiosos un trabajo, no podían andar ni siquiera por encima de cierta cantidad de pasos, no podían recorrer una distancia, porque eso se consideraría un trabajo el día de reposo. Tan estrictos eran, ¿no? Para nosotros lo vemos hoy como supersticioso. Pero Jesús les muestra que sí que recogían un animal, porque él sanó a una mujer que había estado enferma y dijo, pues si tú desatas un animal, ¿con cuánta más razón vamos a desatar a esta mujer que ha estado esclavizada por su enfermedad tanto tiempo? No hay nada de malo, y él dice, el Hijo del Hombre, el Mesías, él es dueño del día de reposo, y el día de reposo se hizo por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ahí nos está estableciendo cuáles son los principios. Es curioso además que mencione un caso en el que, por ejemplo, los esenios, que son el grupo religioso de los escritos del Mar Muerto, ellos sí lo llevaban hasta el extremo de que si se te caía un animal en el hoyo y era día de reposo, lo dejabas y no lo recogías. Ahí hay un contraste grande. Los arqueólogos y los eruditos muestran que este grupo de los esenios tenían algunas cosas muy similares con los cristianos, porque se alejaban, digamos, de toda la hipocresía de la sociedad, buscaban también alejarse de las ceremonias y demás, y buscaban una ética muy estricta, pero caían en el legalismo. Eran tremendamente jerárquicos, tremendamente legalistas para muchas cosas. Frente a eso el cristianismo nos expresa una abolición, digamos, de la jerarquía. Jesús dice, vuestro único Señor y Maestro es el Mesías, que soy yo, ustedes sois todos hermanos. No llaméis a ninguno padre, no llaméis a ninguno maestro o rabí, sino trataos como iguales. Y frente al legalismo de decir, no recojas tu mula que se caiga en el hoyo, Jesús dice, usa la cabeza y ayuda a quien te necesite, aunque sea día de reposo. Muy bien. Bueno, vamos a terminar. Emilio, Sí. ha habido gente escuchándote y viéndote. ¿Qué le podemos decir en cuanto a esto? A una sociedad que prácticamente tiene una moral muy relativa. Bueno, pues quien esté contento y conforme con su ética, yo no le voy a convencer de lo contrario. Pero el día que reflexione y se dé cuenta de cómo está el mundo o cómo está su corazón, yo le invito a acudir a Jesús. De verdad que Jesús es mejor que yo, mejor que ninguno de nosotros, porque todos fallamos. Vuelvo a lo que decía al principio, la ley de Dios es un espejo que nos muestra lo que no queremos ver de nosotros mismos. Pero hay una buena noticia, una noticia maravillosa, que para mí es lo que merece la pena hablar, cantar y escribir de todo, que es el amor de Dios manifestado en la cruz de Jesús. Cuando nos damos cuenta nuestro fracaso moral, que todos hemos metido la pata alguna vez en la vida, que a veces incluso la metemos continuamente, cuando acudimos a Dios en oración reconociendo nuestro fracaso, nos encontramos los brazos abiertos de un Padre amoroso, como en la parábola del Hijo Pródigo. Y descubrimos la sorpresa de que Dios va buscando precisamente a gente así. Así que si alguien que nos escucha está contento con su vida, no tengo nada que decirle. Si alguien está contento con su propia justicia, no tengo buenas noticias para ellos, porque Jesús dice que Él no ha venido a buscar los sanos, sino a los enfermos. Pero si alguien que nos escucha y nos ve se da cuenta del fracaso en su vida, en su corazón, y que necesita el perdón de Dios, la buenísima noticia que es el Evangelio es que hay perdón gratuito. Jesús lo pagó todo. Y nos ofrece gratuitamente su perdón, su abrazo, su amor y la oportunidad de caminar con Él el resto de nuestra vida con una perspectiva eterna con Él. Amén. ¿Pasaba la Biblia? Sí. Bien, porque querido amigo, para todo eso que te está hablando Emilio, hoy te estoy regalando esta Biblia. Mira qué bonita es. Negra, una hoja muy finita y te la voy a regalar. Hace unas semanas pasadas no tiene ninguna, pero me han traído ya 4 y entonces tengo para regalarte una. Tú la quieres, me llamas. Tiene una letra, es legible, no es muy menudita como otra vez he tenido, pero está muy bien y te la quiero regalar. Tengo un deseo de regalártela para ti si tú la quieres, para que conozcas más esta ley moral de Dios, esa ley de Cristo, esa ley que excede a todo conocimiento y llega a tu corazón y podrás reformar tu vida, transformar tu vida como la de muchos y miles de personas y millones de personas. No te digo más, tenemos que terminar, pero decirte que si la quieres, me llamas. Como si quieres el libro que ofrecí la semana pasada, me lo dices y yo te lo entrego.
me llama, nos vemos, te la entrego. Si es de Sanlúcar, si es de otra parte, ya buscaremos la manera de mandártela, ¿de acuerdo? Pues nada más, querido amigo, que Dios te bendiga. Y Emilio, hasta la próxima. Un placer, gracias. Hasta la próxima que tengamos por aquí. Y bueno, que Dios te bendiga y te use y bendiga a tu familia también, ¿vale? Y el trabajo también, igualmente, que es importante. Sí, ¿sabes? sí, así es. Pues querido amigo, nos vemos la semana que viene. Que Dios te bendiga. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y